La nieve caía pesada sobre los pinos, cubriendo la tierra como una sábana interminable. El bosque parecía tragarse el mundo en un silencio blanco y cruel. John Carter, un leñador de manos encallecidas y mirada cansada, avanzaba con dificultad entre la ventisca. Llevaba horas caminando desde el campamento de Tala, con el hacha colgando de la espalda y el corazón latiendo con la urgencia de quien sabe que un solo error puede costarle la vida. Era un hombre acostumbrado a la soledad y al trabajo duro, pero aquella tormenta lo estaba poniendo a prueba. El frío le mordía los huesos, y cada respiración era un dolor ardiente en el pecho. Necesitaba refugio, y lo necesitaba pronto. Fue entonces cuando lo vio, una grieta oscura en la pared de roca, apenas perceptible entre la nieve acumulada. Una cueva. John se apresuró a entrar, agradecido de sentir suelo seco bajo las botas. El aire era más cálido que afuera, aunque todavía helado. Pensó que había tenido suerte. Sin embargo, mientras se acomodaba para encender un pequeño fuego con las ramas que había guardado, escuchó algo. Un susurro de movimiento. Una respiración que no era la suya. Se quedó inmóvil, su instinto lo llevó a palpar el mango del hacha. Pero sus ojos, acostumbrándose a la penumbra, distinguieron una figura. En el rincón de la cueva, envuelta en una manta tejida, estaba una mujer. Su cabello largo y oscuro caía en trenzas sobre los hombros, y sus ojos, negros y serenos, lo observaban con una mezcla de cautela y dignidad. El fuego débil que ardía a su lado le reveló la verdad: aquella no era una cueva abandonada. Era un hogar. La mujer habló primero, con voz firme aunque baja. Este es mi fuego. Ion, sorprendido, bajó la mano del hacha de inmediato. No era un hombre que buscara pleitos, menos aún con alguien que parecía tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan fuerte. Tragó saliva antes de responder. No quiero quitarle nada, señora. Solo busco refugio, antes de que la tormenta me acabe. La mujer lo observó en silencio. Había aprendido a desconfiar de los hombres blancos, demasiadas veces habían traído muerte y despojo a su gente. Ella misma había quedado viuda 2 inviernos atrás, cuando su esposo cayó en un enfrentamiento provocado por colonos. Desde entonces había elegido vivir sola, apartada del dolor de su tribu y del rencor hacia los invasores. Pero en la mirada cansada de aquel leñador había algo distinto. No arrogancia, no amenaza. Solo cansancio. Y hambre de calor. Finalmente, apartó un poco la manta que cubría las brasas. Siéntate. Pero no traigas daño. John asintió con gratitud, se quitó los guantes y acercó las manos al fuego. El calor le devolvió un poco de vida a los dedos entumidos. Por un rato, ninguno habló. Solo el viento de la tormenta rugía afuera, como un monstruo furioso golpeando contra las piedras. Cuando el silencio se volvió demasiado pesado, John se animó a presentarse. Soy John Carter. He trabajado en estos bosques desde que tengo fuerzas para levantar un hacha. La mujer sostuvo la mirada en las llamas. Me llamo Nita, dijo finalmente. Vivo aquí. Sola. Había un filo en su voz, una frontera invisible que le advertía que no preguntara más. Ion asintió. Es curioso, dijo con una sonrisa débil. 2 desconocidos, compartiendo el mismo fuego en medio de la nada. Por un instante, algo parecido a una chispa de ternura brilló en los ojos de Nita. Ella llevaba demasiado tiempo cargando su soledad como si fuera un destino inevitable. Sin embargo, ese hombre no parecía querer invadir su mundo, solo necesitaba calor, igual que ella. Las horas pasaron y la tormenta empeoró. La entrada de la cueva quedó casi bloqueada por la nieve y el aire se volvió más helado pese al fuego. John notó que Nita temblaba bajo su manta. No lo pensó mucho, se quitó su abrigo pesado de lana y lo colocó sobre los hombros de ella.
Nita se tensó al principio. No estaba acostumbrada a gestos de bondad que vinieran de un hombre como él. Pero el calor la envolvió, y en su interior, junto al alivio, sintió algo que no esperaba, confianza. ¿Por qué compartes lo que necesitas para vivir?, preguntó con voz baja. John clavó la mirada en las llamas. Porque he pasado demasiadas noches preguntándome si vería la mañana. Y sé lo que es pelear contra el frío solo. Nadie debería hacerlo. Nita guardó silencio, pero sus ojos se humedecieron apenas. En años no había permitido que alguien se acercara tanto, y ahora, sin darse cuenta, empezaba a recordar que aún era humana, aún podía sentir. La tormenta no cedió. Pasaron la noche juntos en silencio intermitente, escuchando sus respiraciones mezclarse con el rugido del viento. Y aunque no lo admitieron en voz alta, ambos comprendieron algo profundo: la soledad duele más que el frío. La mañana llegó sin que nadie la anunciara. La tormenta había cubierto la entrada de la cueva con una pared de nieve que apenas dejaba pasar un hilo de luz. John se desperezó, adolorido por haber dormido sobre la piedra, y se dio cuenta de que la mujer ya estaba despierta. Nita avivaba con cuidado las brasas, alimentándolas con ramitas secas. Cada movimiento suyo tenía una gracia silenciosa, como si incluso en lo más pequeño llevara la disciplina de quien ha aprendido a sobrevivir sola. John la observó un momento antes de hablar. «Sabes cuidar bien del fuego». Su voz sonaba ronca, pero cargada de respeto. Nita no levantó la vista. «El fuego es vida. Si no lo cuidas, mueres». Él asintió. Esas palabras eran verdad en cualquier lengua. Durante horas trabajaron juntos para despejar parte de la nieve de la entrada. La tormenta había dejado el bosque convertido en un desierto blanco. Los árboles crujían con el peso del hielo, y el silencio era tan profundo que se escuchaba el eco de sus pasos. John sabía que no podría regresar al campamento todavía, las sendas estaban bloqueadas. «Tendré que quedarme aquí unos días», dijo, mientras golpeaba la nieve con su bota. Nita lo miró de reojo. «Mientras no me traigas problemas, puedes quedarte». No era un permiso cálido, pero era un permiso al fin. Los días se convirtieron en una rutina compartida. John salía a buscar leña seca bajo la nieve, y Nita preparaba un té amargo con hierbas que guardaba en pequeñas bolsas de piel. Compartían la comida escasa, él tenía algo de carne salada en su morral, y ella, raíces y frutos secos que había recolectado antes del invierno. La mezcla era pobre, pero suficiente. En las noches, mientras el viento azotaba afuera, John contaba historias. Le hablaba de cuando era niño, de cómo su padre le enseñó a cortar árboles rectos y a nunca dejar un bosque sin plantar uno nuevo. Sus ojos se humedecían cuando mencionaba que había perdido a sus padres jóvenes y que la deuda del terreno lo había obligado a trabajar más duro de lo que su cuerpo quería. Nita lo escuchaba en silencio, aunque por dentro algo se movía. Ella nunca hablaba de su esposo. Nunca mencionaba la guerra ni el dolor que la llevó a esconderse en esa cueva. Pero cada palabra de John despertaba memorias dormidas, las risas de su gente, las danzas junto al fuego, las manos fuertes de su compañero antes de que la pólvora lo arrancara de su vida. Una noche, mientras el fuego crepitaba, John le preguntó: «¿Por qué vives aquí sola, Nita?». Ella lo miró largo rato, y por primera vez bajó la guardia. «Porque todo lo que amaba se fue. Mi esposo murió, mi gente me mira con lástima, y yo no quiero compasión. Aquí nadie me recuerda. Aquí solo soy parte del viento y la piedra». John no respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta. No había nada que pudiera decir que borrara ese dolor. Solo se inclinó y, sin tocarla, murmuró: «Entonces no estás sola». Nita giró el rostro, sorprendida por la sinceridad en su voz. Los días siguientes fueron distintos.
Una pequeña confianza había nacido, frágil como una chispa, pero real. John comenzó a tallar figuras en trozos de madera que encontraba, animales sencillos, un oso, un venado, un lobo. Se los mostraba a Anita como si fueran ofrendas de amistad. Ella, poco a poco, empezó a enseñarle nombres en apache, riendo suavemente cuando él pronunciaba mal. El frío era implacable, pero el hielo que cada uno cargaba en el corazón empezaba a derretirse. Una tarde, mientras recogían leña, escucharon un crujido extraño. Ambos se detuvieron. Desde la ladera, un grupo de hombres descendía con caballos. John reconoció de inmediato sus ropas, leñadores del campamento cercano. Su jefe, un hombre llamado Briggs, iba al frente. John sintió un mal presentimiento. Briggs no era conocido por su bondad, solo pensaba en la madera, en el dinero y en mantener a raya a cualquiera que se interpusiera. ¿Quién es?, preguntó Nita, alerta, apretando su manta alrededor del cuerpo. Compañeros míos de trabajo, respondió John con cautela. Pero no son buena compañía. Briggs se acercó con una sonrisa torcida. Carter. ¿Qué haces aquí escondido? Pensamos que la tormenta te había tragado. John trató de mantener la calma. Encontré refugio. Nada más. Los ojos de Briggs se posaron en Nita, evaluándola como si fuera un objeto extraño. ¿Y quién es ella?, preguntó con tono burlón. Vaya sorpresa, una india perdida en medio del invierno. Nita sostuvo la mirada con orgullo, sin responder. John dio un paso al frente. No es asunto tuyo. Briggs rió. Todo en este bosque es asunto mío, Carter. Y si ella está aquí, podría ser útil. O peligrosa. Ya sabes cómo son. Las palabras eran veneno. John apretó los puños, recordando los días en que había aceptado órdenes de ese hombre sin cuestionar nada. Pero ahora había alguien más que dependía de su silencio, o de su voz. Ella no les debe nada, dijo con firmeza. Vive en paz. Déjenla en paz. Briggs frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara. Pero el viento rugió más fuerte, y uno de sus hombres lo instó a regresar antes de que la nieve empeorara. Con un gruñido, Briggs escupió al suelo. Esto no termina aquí, Carter. Se marcharon dejando huellas profundas en la nieve. Nita miró a John con mezcla de sorpresa y gratitud. Pusiste tu vida contra ellos, dijo suavemente. John se encogió de hombros. No podía dejar que te vieran como algo menos. Ella bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Una sonrisa tímida, pequeña, pero suficiente para iluminar la cueva esa noche. La amenaza de Briggs quedó flotando en el aire como una nube oscura. Durante varios días, Nita y John vivieron con la sensación de que en cualquier momento los hombres regresarían. Sin embargo, la rutina continuó: buscar leña, derretir nieve para beber, mantener vivo el fuego. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino un refugio compartido. Una mañana, John salió temprano a cortar ramas secas. Cuando volvió, encontró a Anita sentada frente al fuego, sosteniendo entre las manos una de las figuras de madera que él había tallado. Era un lobo, torpe en sus proporciones, pero hecho con paciencia. Ella acariciaba la figura como si guardara en ella un secreto. En mi pueblo, dijo Nita sin mirarlo, el lobo es símbolo de familia. Caza con los suyos, muere con los suyos. Nunca abandona a los que ama. John dejó la leña en el suelo, conmovido. Entonces espero que este lobo te recuerde, que no estás sola. Los ojos de Nita se humedecieron. Durante 2 años había cargado su viudez como un muro imposible de cruzar. Ahora, con ese leñador que apenas conocía, empezaba a sentir que su dolor no la definía por completo.
Pero la tranquilidad no duró. Una tarde, mientras caía el sol, escucharon cascos y voces afuera de la cueva. Briggs había cumplido su promesa. Esta vez traía a 5 hombres más, armados con rifles. «Carter», gritó desde la entrada. «Sal de ahí. Queremos hablar contigo, y con la india». John miró a Nita. Ella no dijo nada, pero sus ojos pedían una sola cosa: no la entregues. Él se levantó, apretando el hacha en la mano. Caminó hasta la entrada, donde el viento levantaba la nieve en remolinos. Briggs lo esperaba con la sonrisa torcida de siempre. «¿Así que ahora juegas a formar familia con los salvajes?», dijo con desprecio. «Escucha, Carter, esa mujer es problema. La gente del pueblo no quiere indios cerca. Entrégala y olvídate de esto». Ion respiró hondo, bajo, para no meterse en líos. Pero esta vez no podía. No cuando la vida de Nita estaba en juego. «Ella no es problema», respondió con voz firme. «Es una persona, y tiene derecho a vivir en paz». Briggs lo miró incrédulo, luego soltó una carcajada. «Siempre fuiste blando, Carter. ¿Vas a enfrentarme por una mujer que ni siquiera es de tu gente?». John apretó la mandíbula. Tal levantó la mano, pero uno de ellos, más joven, habló con duda. «Patrón, la tormenta viene otra vez. No vale la pena morir aquí». El viento rugió, confirmando sus palabras. Briggs maldijo, pero no era un tonto. Escupió en la nieve y señaló a John. «Te estás cavando tu propia tumba, Carter. Cuando regresemos, nadie te salvará». Con eso, se retiraron, dejando un aire de amenaza que se mezclaba con la ventisca. John volvió a la cueva con el corazón latiendo con fuerza. Nita lo esperaba junto al fuego. Cuando lo vio, sus ojos brillaron como no lo habían hecho en años. «Pusiste tu vida por mí», dijo en voz baja. Él se encogió de hombros, tratando de restarle peso, pero sus manos temblaban. «No podía dejar que te trataran como si no valieras nada». Nita se acercó despacio. Tomó el abrigo que él le había dado aquella primera noche y lo acomodó sobre sus hombros. Luego levantó la mirada. «En mi pueblo decimos que cuando alguien protege tu vida, su espíritu ya es parte del tuyo». Ion la miró en silencio. No sabía qué decir. Solo sintió que algo dentro de él, que llevaba años dormido, despertaba. Los días pasaron, y aunque temían el regreso de Briggs, la tormenta cerró los caminos durante semanas. La cueva se volvió un hogar improvisado. Compartían historias, silencios y sueños. Ion aprendió palabras en apache, Nita aprendió canciones en inglés. A veces, al calor del fuego, reían como si el mundo entero no existiera más allá de esas paredes de roca. Una noche especialmente fría, John habló con sinceridad. «Nita, cuando todo esto termine, no sé qué vendrá. Tal vez pierda mi trabajo, tal vez Briggs cumpla su amenaza. Pero si me lo permites, quiero quedarme a tu lado». Nita lo miró largo rato. En sus ojos había dolor, pero también esperanza. «Mi esposo murió, y pensé que mi corazón también. Pero tú me recuerdas que aún late. Si eliges quedarte, no serás un extraño. Serás familia». El silencio se llenó de emoción. No hubo necesidad de promesas eternas ni de palabras rimbombantes. Bastó la certeza de 2 almas cansadas que se habían encontrado en medio del invierno. Cuando la primavera llegó y la nieve empezó a derretirse, John y Nita salieron juntos de la cueva. El bosque reverdecía, y los pájaros cantaban otra vez. No sabían qué les esperaba, Briggs, el pueblo, o simplemente la vida dura del campo. Pero si sabían algo, no caminarían solos. Porque a veces, la compasión más pequeña, un abrigo compartido, un fuego ofrecido, una defensa en el momento justo, puede transformar destinos enteros. Y así,
En un rincón olvidado de las montañas, un leñador y una viuda apache demostraron que la humanidad más grande nace cuando dos corazones deciden cuidarse en lugar de temerse. Destellos. Mensaje final. La historia del leñador y la viuda apache nos recuerda que la bondad no conoce fronteras de idioma, raza o pasado. Que incluso en medio de la soledad y el dolor, un acto de compasión puede abrir la puerta a una vida nueva. Y que, en un mundo que a veces parece dividido, la esperanza siempre se enciende en el fuego compartido.